En el corazón del océano, donde las aguas acunan el secreto de la isla de coral, Freya, una galga aventurera, y Flicky, su fiel compañero lorito, vivían emocionantes días de descubrimiento y diversión. La isla, famosa por sus arrecifes de colores y misteriosos tesoros, se veía amenazada por una sombra que lentamente teñía el mar de rojo. Los piratas sombríos habían llegado. Estos pillos, liderados por el temido capitán Barbarroja, no conocían de límites ni escrúpulos. Su objetivo no era otro que el legendario tesoro ancestral enterrado en los profundos jardines de coral de la isla. Freya, con sus agudos sentidos y velocidad insuperable, fue la primera en captar el aroma de la traición en el aire salado. Mientras paseaban cerca de la costa al amanecer, sus orejas puntiagudas se erizaron. Al escuchar el distante sonido de los cañones y la ominosa melodía que solo podía ser atribuida a los pícaros visitantes. Flicky, tenemos problemas, dijo Freya jadeando. Los piratas están aquí. Flicky, con sus plumas azul brillante y su pico astuto, revoloteó intrigado. Robarán rocas preciosas, Freya, graznó tembloroso. No había tiempo que perder. Sabían que debían actuar rápidamente para proteger su hogar y el preciado tesoro del poder devastador de los piratas. Flicky, a menudo nervioso pero con gran sabiduría para su pequeño tamaño, planeó una estrategia junto con Freya, utilizando el conocimiento de los mapas de la isla. Juntos convocaron a los habitantes del bosque y las profundidades del mar. Tortugas, peces de todos los colores, y hasta el anciano tiburón blanco, conocido por su legendaria sabiduría, se sumaron al grupo de defensa. No dejaremos que profanen nuestra isla, retumbó el tiburón con voz firme. A medida que la flota pirata se aproximaba a la isla de coral, Freya se lanzó a la carrera por la costa. Guiando a los animales a refugios secretos y trampas estratégicamente colocadas. Flicky, volando alto, actuaba como vigía y mensajero, coordinando los movimientos de defensa con graznidos agudos. La batalla comenzó al alba siguiente. El capitán Barbarroja ordenó a sus hombres abordar las góndolas de la isla, confiado en su victoria. Pero la emboscada del ejército animal fue devastadora. Tortugas con escudos improvisados, peces lanzando chorros de agua para desorientar a los invasores, y el tiburón blanco actuando como un temible guardián bajo el agua. Freya, corriendo velozmente entre las patas de los piratas, provocó confusión entre ellos, guiándolos a las trampas naturales de la isla. Flicky, asegurándose que cada comunicado llegara a oídos atentos, fue esencial para mantener la cohesión del grupo durante el combate. Después de una feroz batalla, los piratas sombríos se vieron obligados a retirarse, derrotados y humillados. El capitán Barbarroja juró regresar un día, pero la isla había sido resguardada con éxito. En un rincón encantado de la selva, donde los árboles susurraban historias al viento, habitaban Freya la galga y su fiel amigo Flicky, el amigable loro. Freya, conocida por ser una aventurera incansable, había corrido por senderos misteriosos que otros animales apenas se atrevían a imaginar. Flicky, con su plumaje multicolor, no solo era su compañero de viaje, sino también su consciencia si acaso Freya se adentraba en situaciones peligrosas. Juntos, eran un dúo inseparable capaz de cumplir cualquier misión. Una tarde como cualquier otra, mientras Freya y Flicky exploraban el borde del acantilado de la Gran Sombra, una imprevista tormenta mágica comenzó a formarse en el horizonte. Las antiguas leyendas hablaban de la tormenta de cristal. Los árboles crepitaban y las nubes refulgían con destellos de un resplandor iridiscente. La amenaza se avecinaba rápidamente y el puente colgante que unía ambos extremos del acantilado crujía ante la inminente furia de la naturaleza. Freya, con su olfato fino, percibió el peligro antes de que los cielos chasquearan su furia. Decidieron regresar, pero justo al comenzar su viaje de retorno, un fuerte viento sopló, arrancando a Flicky de su segura posición sobre el hombro de Freya. Con un aleteo desesperado, Flicky terminó enredado en una enredadera junto al inestable puente. La visión de su amigo en peligro infundió un nuevo vigor en Freya. La valiente galga, con una decisión firme, se lanzó hacia la estructura de cuerdas y tablones antes de que la tormenta convirtiera el terreno en un desafío insuperable. Las gotas de lluvia comenzaron a caer, cada una cargada de magia.
Freya, moviéndose con la gracia y velocidad de su especie, se deslizaba entre las tablas del puente, algunas que ya empezaban a ceder y romperse como si al mismo tiempo murmurase, ya basta. A medida que se acercaba a Flicky, podía oír sus gritos de ánimo, elevando su espíritu en medio del caos. Finalmente, tras una ágil maniobra, Freya alcanzó a su amigo emplumado. Sujetándolo cuidadosamente entre sus dientes, dio media vuelta. El puente, ahora tambaleante, exigía cada salto con una precisión exacta, mientras las fulgurantes descargas de la tormenta iluminaban su camino. Tan pronto como Freya y Flicky tocaron tierra firme, el último remanente del puente se desmoronó, hundiéndose en el abismo bajo el rugir de la tormenta. Exhausta pero triunfante, Freya colocó a Flicky en el suelo, quien de inmediato, con un graznido de alivio, se sacudió el miedo y mordisqueó la oreja de su amiga en señal de gratitud. Mientras la tormenta se disipaba, el sol emergió resplandeciente, y juntos contemplaron el cielo despejado. Freya no tenía dudas de que tanto ella como Flicky volverían a encontrarse con desafíos inimaginables, pero sabían que mientras enfrentaran esos desafíos juntos, no había nada que no pudieran superar. Al final del día, una nueva historia de amistad y valentía había sido escrita en lo más profundo de la selva misteriosa. En la profundidad de una jungla perdida, entre las sombras de altas palmeras y ecos de criaturas desconocidas, se extiende un viejo templo. Es un relicario antiguo que guarda secretos del pasado y esconde peligros insospechados para quienes se atrevan a aventurarse en su interior. Freya, una galga con un espíritu incansable y un olfato exquisito para la aventura, estaba recorriendo el mundo junto a su leal amigo, Blue, un gato ágil y perspicaz con una inteligencia sobresaliente. Juntos conforman un dúo inseparable que ha enfrentado situaciones que desafiarían el coraje de los más valientes. Una tarde radiante, Freya y Blue se encontraron frente al majestuoso templo sumergido. Habían escuchado las viejas leyendas sobre un tesoro resguardado en lo profundo del templo, un tesoro que solo los más astutos podrían alcanzar. Impulsados por la curiosidad y el amor por el peligro, decidieron entrar. Una vez dentro, la atmósfera cambió drásticamente. El aire se volvía más denso y el sonido de las aguas cercanas resonaba por los pasillos. Pero antes de que pudieran avanzar mucho, sintieron el cambio. La marea empezó a subir. Debemos encontrar la salida antes de que el agua nos alcance, advirtió Blue. Freya, sin perder la calma, recordó algo fundamental: este templo estaba construido para desafiar a los intrusos con una serie de acertijos. Eran enigmas complejos puestos ahí para proteger el tesoro y, más crucialmente, las vidas de quienes intentaran alcanzarlo. El primer obstáculo se presentó como un mosaico en el piso, colores desgastados formando un patrón complejo. «Es un rompecabezas», exclamó Freya. Con ojo crítico y sus patas ágiles, movió las piezas mientras Blue le daba indicaciones desde su mejor perspectiva arriba de una estatua cercana. Solucionado el primer acertijo, una puerta oculta se deslizó, revelando un pasadizo. Sin embargo, las aguas subían cada vez más rápido y el nivel iba ya por sus patas. El siguiente desafío era un conjunto de columnas talladas, cada una adornada con símbolos misteriosos. «Tenemos que alinearlos correctamente», determinó Blue. Con sincronía perfecta, Freya y Blue empujaron las columnas hacia sus posiciones exactas. Un clic resonó confirmando que la trampa estaba desactivada. Finalmente, frente a una enorme puerta labrada con escenas de antiguas leyendas, Freya se detuvo. Había 3 cerraduras, cada una representando un diferente elemento: sol, luna y estrella. Recordando un dicho antiguo, Freya presionó los símbolos en el orden de su salida y ocaso. La puerta se abrió al instante, justo cuando el agua mojaba su abdomen. Salieron a la superficie, el sol brillando en sus rostros y el aire fresco llenando sus pulmones. Habían escapado por un pelo del templo sumergido, con sus vidas y una historia más para contar. «Lo logramos, amiga mía», celebró Blue mientras sacudía el agua de su pelaje. Freya solo sonrió, mirando el horizonte. «¿Qué aventura nos esperará mañana?», murmuró con una mezcla de emoción e inquietud. Así, con el descenso del sol en la jungla, los dos amigos se encaminaban hacia la siguiente aventura, listos para enfrentar cualquier cosa que el sendero les tuviera preparado.
En un rincón apartado del bosque encantado, Freya, una galga aventurera, y su amigo Blue, un zorrito de pelaje azul, se encontraban en una expedición. Su objetivo, encontrar la cueva del dragón de Jade, que guardaba secretos milenarios y tesoros sin igual. Freya lideraba el camino con sus pasos seguros y elegantes. A su lado, Blue, con sus orejas puntiagudas y ojos curiosos, se asombraba con cada descubrimiento. Su amistad era profunda, y juntos habían sorteado 1001 aventuras. Ese día, sus exploraciones los llevaron a una colina cubierta de musgo, donde encontraron una entrada que parecía apenas más grande que un agujero de conejo. Tras inspeccionarla, confirmaron que era la entrada al laberinto hacia la cueva. El aire dentro era fresco y cargado de esperanza, pero también con peligro inminente. Sin dudarlo, Freya y Blue avanzaron, enfrentándose a la oscuridad con valentía. Pronto descubrieron que era un laberinto lleno de trampas. Una de las primeras pruebas fue cruzar un puente de piedra suspendido sobre un abismo insondable. Freya, con su intuición canina, se detenía a cada paso, oliendo el aire, hasta asegurarse del siguiente movimiento seguro. Blue, con su liviana silueta, se deslizaba detrás de Freya, confiando completamente en su juicio. Superado el puente, se enfrentaron a salas que rotaban, cambiando de posición, con relieves de dragones que parecían cobrar vida. Una sala llamó la atención de Blue por su brillo azulado. Los ojos de Blue centellearon al notar que aquellos dragones eran parte de un enigma encerrado en una canción. Freya tropezó con una piedra que desveló un mecanismo antiquísimo. Con un leve crujido, la pared se movió revelando una galería oculta decorada con jade y piedras preciosas. Entraron con cautela, admirando los tonos de verde que el jade mostraba bajo sus pasos firmes. Al final del pasillo brillaba un talismán con una inscripción apenas legible. Allí estaba el verdadero secreto milenario, una leyenda de otro mundo sobre un dragón ancestral que había sellado un pacto con los primeros habitantes del bosque. La imagen del dragón parecía vigilar el lugar, con una presencia silenciosa pero poderosa. Con el sol a punto de desaparecer, Freya y Blue se miraron, sabedores de que aquel descubrimiento cambiaba su comprensión del bosque y su viaje. Volvieron sobre sus pasos, conscientes de que la aventura nunca termina, pues siempre hay nuevos caminos por andar. Tenían un pacto invisible con el dragón que alguna vez fue el guardián de todo. Así, Freya y Blue regresaron con un nuevo propósito al mundo exterior, con la promesa de continuar explorando y protegiendo su hogar, siempre guiados por el espíritu valiente que les había llevado hasta allí. En una tranquila aldea rodeada de bosques, vivía Freya, una galga aventurera, junto a su inseparable amigo Blue, un gatito de pelaje azul brillante. Freya, con su energía inagotable y espíritu curioso, soñaba con explorar más allá del horizonte. Blue, aunque más cauteloso, no podía resistirse al encanto de las aventuras que siempre los esperaban cuando estaba con Freya. Una noche, la luna llena iluminaba el bosque cercano, y sus singulares destellos capturaron la imaginación de Freya. Había rumores sobre un antiguo ser legendario que dejaba huellas misteriosas y cuya presencia se sentía en las noches como esa. Freya, fascinada por las posibilidades, convenció a Blue para adentrarse en el bosque luminoso, un lugar del que solo se hablaba en susurros. Mientras el bosque los acogía en su entrañable oscuridad matizada con luces danzantes, Freya y Blue siguieron unas extrañas huellas que parecían estar forjadas por un ser inexistente. Blue, nervioso pero intrigado, se mantenía cerca de Freya. De repente, una luz más brillante que las demás comenzó a pulsar al ritmo de sus corazones, guiándolos hacia el origen de las huellas. Era un claro oculto tras una densa cortina de árboles que resplandecía de forma sobrenatural. Y en el centro un portal luminoso se abría ante sus ojos, zumbando suavemente como si susurrara secretos del bosque. Freya, siempre valiente, sintió que esta era la oportunidad de descubrir algo realmente extraordinario. Miró a Blue, quien, aunque asustado, asintió con determinación. Juntos cruzaron el umbral del portal. Al otro lado, un mundo diferente se desplegaba, criaturas desconocidas con formas iridiscentes danzaban en el aire. El cielo estaba pintado con colores que nunca antes habían visto. La presencia del ser legendario se hacía sentir, y las luces extrañas, como guardianes celestiales, los guiaban por este nuevo lugar.
A medida que avanzaban, cada paso los llenaba de una sensación de maravilla y asombro. Los misterios del bosque luminoso comenzaban a desvelarse, y Freya sintió que su corazón latía en armonía con la magia que los rodeaba. Lo que había empezado como una simple aventura se transformaba en una jornada épica llena de descubrimientos. Así Freya y Blue siguieron explorando este nuevo mundo, conscientes de que el bosque siempre ocultaría secretos más profundos. Sus aventuras apenas comenzaban. El bosque luminoso había revelado solo una pequeña parte de su esencia, y ellos estaban listos para desvelar el resto, un paso a la vez. En un mundo donde la imaginación y la realidad se encuentran en un claroscuro de maravillas, se encuentra un rincón llamado el Valle donde las sombras caminan solas. Este lugar, envuelto en un crepúsculo eterno, es hogar de secretos y leyendas donde las sombras tienen voluntad propia. Un día una galga inquieta llamada Freya y una pequeña moñita, siempre sonriente, nombrada Sabrina, deciden embarcarse en una aventura sin precedentes. Ambas habían oído historias sobre el valle desde que eran pequeñas, cuentos que susurraban sobre sombras que podían cobrar vida. Equipadas con valentía y curiosidad, Freya y Sabrina se adentraron en el valle. A medida que avanzaban, sus siluetas se recortaban contra el dorado atardecer que nunca desaparecía, y podía sentirse el aire cargado de misterio. Las sombras de los altos cipreses danzaban caprichosamente. ¿Te has dado cuenta que las sombras parecen seguirnos?, preguntó Sabrina, con un destello de atención en sus ojos. Freya, siempre alerta, asintió en silencio. Había sentido una sensación peculiar desde que habían llegado, como si algo las estuviera observando. Intrigadas y un poco inquietas, continuaron su paseo, observando cómo la vegetación del valle parecía respirar junto con ellas. Las sombras eran de un tipo singular, de una profundidad casi tangible. De repente Sabrina señaló hacia una silueta particularmente curiosa. Una sombra que no tenía objeto aparente conectado a ella comenzaba a caminar por su cuenta, alejándose de su lugar original, bailando y zigzagueando entre las otras sombras. Freya, con su oído fino de galga, detectó un sonido en el viento, como un murmullo apenas audible. «Freya, ¿eso te está llamando?», preguntó Sabrina, su voz llena de una mezcla de miedo y asombro. Freya no podía dejar de observar, hipnotizada por la danza inexplicable de la sombra. A medida que aventuraban más allá, encontraron un círculo de sombras reunidas. Las sombras giraban en torno a un viejo árbol que parecía susurrar secretos. Dentro del círculo, una silueta especialmente oscura parecía extenderse hacia Freya. El viento sopló más fuerte, aparentemente arrastrando a las sombras hacia ellas. «Aquí estamos», pareció decir una voz. Sentía que cada paso la llevaba más hacia el corazón del valle, donde las sombras parecían comunicarse con ella, como si quisieran transmitir un mensaje importante. «Esto es increíble», susurró Sabrina, percatándose de que no estaban solas. «Las sombras verdaderamente tienen vida propia», añadió mientras una de las sombras se deslizaba suavemente hacia ella, tocando brevemente su mano, dejándole una sensación de frío pero emocionante. Freya y Sabrina se sintieron más como invitadas que intrusas. El valle las acogía en su reino de sombras. La aventura apenas comenzaba, mientras las sombras del valle continuaban su baile eterno, cada una con su historia y propósito a descubrir. La pregunta seguía en el aire: ¿estaba Freya siendo observada? Quizás sí, pero quienquiera que fueran los observadores, parecían ofrecer más maravilla que amenaza, más misterio que miedo. Una noche estrellada, Freya, la galga aventurera, espera en el borde del bosque con Blue, su amigo papagayo. «Esta noche es la luna llena, Blue», exclamó Freya. «Sí, Freya. Esta es nuestra oportunidad para ver el famoso puente que solo aparece con la luna llena», respondió Blue. El bosque se bañó en luz plateada y el puente comenzó a formarse, brillante y etéreo, extendiéndose sobre un río. La isla al final del puente era invisible, y solo durante las noches de luna llena podría cruzarse este misterioso camino. Con determinación, Freya dio el primer paso en el puente. Cada vez que su pata tocaba la superficie, sentía como si caminara sobre nubes. «Vamos, Blue. No tenemos toda la noche», dijo Freya. Blue, revoloteando, emitía trinos para calmar a Freya.
Recuerda, Freya, no tenemos idea de lo que encontraremos al otro lado, pero tenemos que mantener la calma y estar juntos. Ambos cruzaron el puente mientras la luna iluminaba su camino, sosteniendo altos sus espíritus aventureros. Al llegar al final del puente, la isla cobró forma, envuelta en una niebla mágica que brillaba con tonos de azul y plata. La isla rebosaba de vida, con colores vibrantes bajo la luz de la luna. Freya y Blue avanzaron lentamente, absorbiendo cada detalle. Árboles centenarios, flores exóticas y un riachuelo los rodeaban. Blue, esto es increíble. Siento que este lugar ha estado esperando a ser descubierto, comentó Freya. No podemos olvidar nuestra misión, recordó el papagayo, buscando algo significativo. Había leyendas de grandes secretos escondidos en la isla que solo los valientes y los justos podrían descubrir. Mientras exploraban, se encontraron con una enorme puerta de piedra cubierta de enredaderas, decorada con extraños símbolos. Freya, intrigada, olfateó hasta encontrar una palanca entre la hierba. Blue, mira esto. Tal vez abra la puerta, dijo Freya. Con esfuerzo y ayuda de Blue, movieron la palanca. La puerta de piedra empezó a abrirse lentamente, revelando un pasaje oscuro. Debemos decidir, Blue, ¿estamos listos para descubrir lo que aguarda detrás de esta puerta?, preguntó Freya, con valentía en sus ojos. Blue, que disfrutaba de las aventuras, asintió con determinación. Juntos, dieron el primer paso hacia lo desconocido. Era un día que prometía ser ordinario cuando Freya, la galga aventurera, y Membrillo, un bonito zorrito de pelaje rojizo, decidieron explorar los límites de su mundo conocido. Con sus mochilas llenas de provisiones y curiosidad, se embarcaron en una caminata hacia el misterioso desierto donde llueve al revés. Freya había oído historias sobre aquel lugar en un viejo cuento que su abuela le contaba. Decían que en ese desierto las gotas de lluvia subían desde el suelo hacia el cielo, como si fueran pequeñas almas buscando el horizonte infinito. Membrillo, siempre ansioso por descubrir lo desconocido, convenció a Freya de que esas historias debían ser ciertas. Tras horas de caminata, el paisaje comenzó a transformarse. Las dunas doradas que antes se movían suavemente con la brisa ya no eran tan perceptibles, ahora, un manto de silencio infinito rodeaba a los exploradores. Fue entonces cuando vieron las primeras gotas flotar desde la arena, ascendiendo como globos invisibles hacia el firmamento. «Mira eso, Freya», exclamó Membrillo con sus ojos brillando de emoción. Las historias eran verdad. «Esto es fantástico». Freya, abocada por la misma emoción, siguió el rastro de las gotas hasta que se toparon con un destello de luz en la lejanía. Era un portal, oculto y resplandeciente como un espejo fragmentado en el aire. Con miradas cómplices, Freya y Membrillo se acercaron al portal sin vacilar. «¿Cómo crees que sería pasar al otro lado?», preguntó Membrillo, mientras tocaba la superficie brillante. «Sería como estar dentro de una estrella». Antes de que pudieran decidir si cruzar o no, una gota se deslizó por el portal y transformó su entorno. De repente se encontraron en un universo paralelo, donde las flores eran del color del crepúsculo y el aire olía a dulce eternidad. Todo parecía más vibrante, más vivo y diferente a lo que jamás había imaginado. Pero había un detalle peculiar. Las gotas seguían su viaje hacia el firmamento como una danza interminable. Freya y Membrillo sabían que estaban en un lugar nuevo, uno que no existía en su realidad. Mientras exploraban, comprendieron que cada terreno tenía su propio misterio, una clave que daba sentido al mundo. «Tal vez este sea nuestro nuevo hogar por ahora», dijo Freya con una sonrisa iluminada, mientras Membrillo asentía. La pregunta persistía, ¿habían hallado un refugio temporal, o era este otro mundo donde siempre habían pertenecido? Con el corazón lleno de maravilla y la mente abierta, decidieron quedarse el tiempo necesario para resolver el secreto del desierto donde llueve al revés. En un lejano rincón del reino de los sueños, Freya, la galga aventurera, trota alegremente junto a su inseparable amigo Blue, un monito de ojos brillantes y travieso carácter. Freya, con su pelaje grisáceo y elegante, siempre está en busca de nuevas aventuras para compartir. Una mañana, mientras exploraban los bosques celestiales,
Blue dio un salto entusiasta y señaló con su pequeño dedo hacia una entrada oculta entre un grupo de árboles altos y frondosos. «Mira, Freya. Ahí está una cueva que nunca hemos visto antes», exclamó Blue, sus ojos llenos de curiosidad. La entrada a la cueva era oscura y misteriosa, con enredaderas cubriendo parcialmente su boca de piedra. Con emoción y sin un segundo de duda, Freya y Blue se internaron en el corazón de lo desconocido. Al cruzar el umbral, un suave murmullo comenzó a envolverlos, como si el aire dentro de la cueva tuviera voz propia. «Esta es la cueva que recuerda tus sueños», resonó un eco que no era sino el propio susurro de la cueva, suave pero persistente. Freya, sorprendida, miró a Blue buscando una confirmación de que ambos escuchaban lo mismo. Blue, con sus ojos abiertos de par en par, asintió rápidamente. Con cada paso que daban, la cueva les mostraba visiones de los sueños de Freya que alguna vez hubieran sido importantes, pero que el tiempo había cubierto con su manto de olvido. A su alrededor, escenas de aventuras olvidadas, momentos de alegría pura y deseos una vez intensos danzaban ante ellos. Una de las visiones mostró a Freya en un paisaje de vastas praderas, corriendo junto a una galga que reconoció como la imagen de su madre. En ese sueño juvenil, Freya se sintió llena de una felicidad olvidada y un deseo ardiente de compartir su mundo con aquellos a quienes amaba. A su lado, Blue observaba, fascinado por la conexión que podía sentir resonar desde lo más profundo de la identidad de su amiga. La cueva les mostró sueños de Freya en un jardín de flores luminosas, donde ella buscaba una flor legendaria que solo ella podía encontrar. En cada visión, Freya se veía más decidida, más pura en su búsqueda eterna de grandeza y amor. Finalmente, la cueva les reveló un sueño enredado de promesas olvidadas, Freya junto a Blue, viajando hacia un lugar lejano donde las estrellas tocaban la tierra. «Nunca olvides este sueño», susurró la cueva, «porque este es el que te ha llevado aquí». Freya sonrió con gratitud y determinación mientras Blue se aferraba a su lado. Con cada sueño revelado, Freya entendió un poco más sobre sí misma. Con un último vistazo a las visiones, Freya y Blue salieron de la cueva, sabiendo que siempre llevarían consigo lo que la cueva les había enseñado. Aquella aventura en la cueva se convirtió en uno de esos recuerdos que jamás se olvidan. Freya y Blue continuaron explorando el reino, conscientes de que sus sueños eran más que simples imágenes pasajeras, eran la fuerza que los impulsaba hacia el horizonte, un lugar iluminado por el amor y la amistad. Al amanecer, Freya, una galga de brillante pelaje dorado y ojos curiosos, se encontraba contemplando el sereno reflejo de un lago cristalino. Su inseparable amigo Blue, un zorrito de pelaje azul suave como el cielo, jugueteaba cerca, persiguiendo sus propios pensamientos. Un día, Freya notó un suave canto que surgía del fondo del lago. Fascinada y con un espíritu aventurero, decidió investigar. Miró a Blue y dijo: «Vamos a descubrir quién canta bajo el agua». Blue, con su habitual entusiasmo travieso, saltó detrás de ella. Freya se deslizó dentro del agua con gracia, y Blue, menos compuesto pero igual de valiente, la siguió. Ambos se sumergieron descubriendo un mundo lleno de colores y formas que nunca antes habían imaginado. Mientras nadaban, el canto se hacía más fuerte, guiándolos por un sendero de corales luminosos y peces danzantes. De repente, ante ellos apareció una ciudad de torres y cúpulas brillantes. Sus estructuras, cubiertas de algas fluorescentes, parecían vibrar con cada nota de ese misterioso canto. Freya y Blue intercambiaron miradas de maravilla. La ciudad olvidada bajo el agua parecía estar viva con música. Guiados por la melodía, llegaron al centro de la ciudad sumergida, donde encontraron a una criatura única, una sirena con escamas tornasoladas y una voz como el susurro del viento. «Bienvenidos», dijo la sirena con una sonrisa, «a la ciudad que canta». Freya y Blue escucharon fascinados mientras la sirena relataba la antigua historia de la ciudad, cómo llegó a descansar bajo las aguas, y del poder de su canto para proteger a aquellos que respetaran sus secretos. Impresionados y con el corazón lleno de asombro, Freya y Blue regresaron a la superficie, prometiendo guardar el secreto de la ciudad sumergida. Mientras el sol perlaba sus pelajes mojados, los amigos sabían que habían compartido una experiencia única, un secreto que ahora los unía más que nunca.
Desde ese día, cada amanecer junto al lago recordaba a Freya y Blue que el mundo está lleno de misterio y aventura, esperando a ser descubierto por aquellos con el valor de escuchar y explorar. La ciudad que canta permaneció en sus corazones, un símbolo de la promesa del descubrimiento. Así, la galga aventurera y el zorrito lindo emprendieron su camino, siempre dispuestos a la próxima gran aventura que el horizonte pudiera ofrecerles. Freya, una galga aventurera, había crecido en un pequeño pueblo al lado del bosque. Siempre había tenido curiosidad por el mundo más allá de su hogar, pero nunca se había atrevido a explorar. Su inseparable compañero de aventuras, Filky, un papagayo de plumaje brillante y voz melodiosa, siempre la impulsaba a seguir sus impulsos. Un día, mientras paseaban por el bosque, Filky le habló de una cueva misteriosa. Dicen que es mágica, Freya. La cueva que recuerda tus sueños. Intrigada, Freya decidió que debía descubrir qué secretos escondía aquella cueva. Así que al día siguiente, con Filky posado en su hombro, emprendieron la aventura. Al llegar, la cueva parecía oscura y tranquila, pero al entrar, algo mágico ocurrió. Un suave murmullo se comenzó a escuchar, como si las paredes de la cueva hablaran. Filky alzó las alas emocionado. ¿Qué dice?, preguntó Filky intentando captar aquellas palabras. Freya cerró los ojos y se concentró, y pronto las palabras se hicieron más claras. Era como un susurro del pasado, una melodía compuesta por anhelos y deseos olvidados. Quiero viajar por el mundo, decía una voz, que Freya reconoció como la suya de niña. Quiero ser valiente y descubrir lugares que nunca nadie ha visto antes. Freya abrió los ojos con sorpresa, los ecos de sus sueños resonaban en el aire. Filky, son mis sueños. Los sueños que tuve de pequeña, pero olvidé con los años. A medida que avanzaban por la cueva, más sueños olvidados cobraban vida. Quiero saltar sobre las olas del mar. Quiero volar por los cielos. Cada sueño era un recordatorio de su infancia, de su espíritu aventurero y de su valentía no descubierta. Freya, la cueva te está mostrando que aún puedes cumplir cada uno de esos sueños. No es demasiado tarde, dijo Filky animándola. Con renovado ánimo, Freya y Filky comprendieron que aquella cueva contenía no solo los ecos de viejos sueños, sino también la promesa de nuevos comienzos. Salieron de la cueva decididos a explorar el mundo y cumplir los sueños que alguna vez fueron olvidados. La aventura de Freya y Filky ahora se extendería más allá del bosque. Y mientras caminaban de regreso al pueblo, sabían que la vida sería una serie de aventuras por realizar. Era una mañana tranquila cuando Freya, la intrépida galga exploradora, y su amigo, Filky el loro excéntrico, decidieron aventurarse en un paseo por la costa. Los dos amigos eran conocidos por su insaciable curiosidad y su amor por los misterios ocultos. Mientras caminaban, Freya movía sus largas patas con elegancia, mientras Filky volaba a su lado, hablando sin parar sobre las nubes, el viento y cualquier cosa que le llamara la atención. De repente, Filky se detuvo en seco en el aire, su pico apuntando hacia un extraño faro frente a ellos. Mira eso, Freya. ¿No te parece raro que ese faro esté iluminando el cielo y no el mar?, exclamó Filky, agitando sus alas de colores. Freya miró hacia el faro con curiosidad en sus ojos grises. Efectivamente, la luz del faro abandonado no barría las aguas como era de esperarse. La luz se proyectaba hacia el cielo, formando una especie de columna luminosa que parecía tocar las puertas del universo. Esto merece una investigación, dijo Freya, determinada. Con Filky posado en su espalda, se encaminó hacia el faro, guiada por la luz que emitía su extraordinaria señal. Al llegar al pie del faro, descubrieron una entrada medio oculta por algas y olas. Sin temor alguno, Freya empujó la puerta de madera que crujió, revelando un interior de sombras y ecos. Subieron las escaleras espirales del faro, sus pasos resonando como un tambor en el silencio solitario del lugar. Al llegar a la cima, se encontraron con una vista impresionante. Una escalera de luz flotante se extendía hacia los cielos, como si invitara a ser escalada. ¿Podría ser esta la puerta de las estrellas? Tal vez Freya, la antigua diosa celta, nos está mostrando un camino hacia su reino, aventuró Filky.
Sin pensarlo dos veces, Freya comenzó a subir la escalera de luz, cada paso haciéndola sentir más ligera y etérea. Flicky, intentando mantenerse sereno, se aferró a su espalda, murmurando encantado. Ascendieron hasta donde el cielo se fusionaba con la luz, y en ese instante, una gigantesca puerta invisible apareció ante ellos. La puerta resplandecía con un fulgor celestial. Supieron que habían encontrado algo extraordinario, una verdadera conexión entre su mundo y las estrellas. Con un último vistazo a su entorno terrenal, Freya y Flicky atravesaron la puerta, dejando atrás la costa y adentrándose en el vasto universo. La aventura solo estaba comenzando, y aquellos que conocieron a Freya y Flicky contarían sus asombrosas hazañas desde el faro de las estrellas por generaciones. Cada vez que el faro emitiera su luz hacia el cielo, alguien pensaría en la increíble jornada que había llevado a los dos amigos más allá de su mundo conocido. En una tierra lejana, donde los rumores se susurran en la brisa y las leyendas habitan los corazones de los curiosos, vivía Freya, una galga de espíritu inquieto y corazón abierto. Freya no era una galga común y corriente, su pasión por la aventura y su peculiar capacidad para trotar grandes distancias le habían dado ventaja en su travesía incesante por lo desconocido. Siempre estaba acompañada de su fiel amigo Flicky, un loro de colores vivaces y una personalidad chispeante. Un día, en una soleada mañana mientras descansaban bajo la sombra de un encino, Flicky comentó a Freya sobre una leyenda que había escuchado. Hay una montaña secreta, Freya, que florece con una belleza deslumbrante por tan solo una noche al año. Dicen que quien sea testigo de su florecimiento obtendrá un destello de sabiduría eterna. Freya, con sus ojos brillando de pura emoción, respondió: debemos encontrar esa montaña, Flicky. Imagínate estar allí justo cuando el milagro ocurra. Sin dudarlo, la pareja se preparó para la que sería una de sus más grandes aventuras. Cruzaron valles, eludieron ríos caudalosos y subieron colinas empinadas, nunca perdiendo de vista su objetivo. Las noches eran frescas y llenas de estrellas, y el canto de Flicky mantenía el ánimo siempre alto. Finalmente, después de mucho vagabundear, llegaron al pie de aquella misteriosa montaña. A medida que ascendían, el aire se llenaba de una fragancia sutil pero embriagadora, y una ligera bruma envolvía sus patas y alas. Freya podía sentir en sus huesos que estaban cerca de algo increíble. La noche en que el milagro estaba destinado a ocurrir, se acomodaron en una cornisa rocosa. Allí el horizonte se difuminaba en sombras suaves y el cielo se vestía de 1000 tonos purpúreos. La atmósfera era electrizante. A medianoche, sin previo aviso, la montaña comenzó a cubrirse de flores que parecían bailar bajo la luz de la luna. Cada flor emitía un resplandor suave y luminoso. Su perfume inundaba el aire como una sinfonía de aromas nunca antes percibidos. Freya y Flicky observaban boquiabiertos, sintiendo el viento desprenderse de sus rostros, y en ese momento supieron que la leyenda era real. Las flores brillaron con una intensidad que solo se describía como celestial. El tiempo pareció detenerse mientras el mundo era bañado en luz y fragancia. Al romper el alba, las flores comenzaron a marchitarse y la montaña volvió a su calma desértica. Freya la miró a Flicky con una expresión de inmensa gratitud y comprensión. Habían sido testigos de un evento extraordinario. Llevaban con ellos no solo un recuerdo sino una nueva perspectiva de lo bello y lo efímero. Nunca olvidaré esta vista, dijo Freya la galga suavemente con el sol despuntando en el horizonte. Ni yo, respondió Flicky curvando su pico en una sonrisa, y que todas nuestras aventuras sean tan mágicas como esta. Y así, con el corazón lleno de asombro, Freya la galga aventurera y su amigo Flicky el loro emprendieron su descenso de la montaña, sabiendo que en su vida, habían presenciado un auténtico milagro. Freya la galga siempre ha sido intrépida, curiosa y con un instinto de aventura que jamás la deja quieta. Infantil y vivaz, le gusta correr sin destino y descubrir lugares secretos que quizás solo existan en su imaginación. Sin embargo, junto a su fiel compañero, Flicky el loro, sus travesuras se multiplican. Una noche, mientras Freya olfateaba el aire en busca de nuevas emociones, encontró un rastro peculiar. Un aroma mágico impregnaba la brisa, guió sus patas hacia un lugar desconocido, un bosque que nunca antes había visto.
Mira, Flicky, dijo Freya, creo que este bosque nos tiene reservada una aventura especial. Flicky, siempre montado sobre el lomo de Freya, miraba con ojos atentos y curiosos. Sí, Freya, aquí la naturaleza parece diferente, como si cada hoja escondiera un secreto, respondió Flicky, con el entusiasmo de un explorador en un mundo nuevo. Cuando las sombras de la luna comenzaron a alargarse, el misterio del bosque se mostró en todo su esplendor. Era un laberinto vivo, un hábitat que cambiaba su forma cada noche con un latido profundo que parecía sincronizarse al ritmo del pulso de la tierra. Árboles serpenteaban, caminos desaparecían y surgían como mágicos senderos de descubrir. El primer paso dentro fue como cruzar un umbral hacia lo desconocido. Mira cómo se mueven los árboles, gritó Flicky asombrado. Pero pronto se dieron cuenta de que no era tan sencillo como parecía. Estaban atrapados en una sinfonía de movimiento incesante, donde cada giro podía conducir al mismo centro o a un rincón apartado del bosque que nadie había pisado antes. Freya avanzaba con cautela, cada uno de sus pasos medido, para no perderse para siempre en aquel remolino verde. Tengo que encontrar la salida, Flicky pensaba. El bosque probaba su habilidad para navegar entre lo imposible. Cuando las primeras luces del día comenzaron a iluminar el horizonte, Freya se dio cuenta de que todo era parte de un ciclo encantado. Hoy recorreremos este bosque como una aventura distinta, dijo, complacida con su nuevo descubrimiento. Flicky, desde su lugar estelar, miraba el horizonte con la certeza de que cada regreso era un nuevo comienzo junto a Freya. Asombrados pero listos para enfrentar cualquier aventura, Freya y Flicky decidieron que en el bosque que cambia de lugar, cada noche, sería una historia diferente. Había una vez, en una tierra verde y llena de misterios, una galga llamada Freya y un pequeño zorrito de pelaje brillante llamado Blue. Freya era conocida por su valentía y su insaciable curiosidad, siempre en busca de nuevas aventuras. Blue, en cambio, era más reservado pero siempre estaba dispuesto a seguir a su amiga, deslumbrado por el entusiasmo contagioso de Freya. Un día, mientras exploraban la densa vegetación del bosque, se encontraron con un fenómeno extraordinario. Un río que parecía fluir cuesta arriba. Blue, ¿puedes creer lo que estamos viendo?, exclamó Freya, sus ojos brillando con asombro. Blue, sin palabras, se limitó a asentir asombrado. El río era más que una simple curiosidad geográfica. Se decía que sus aguas guardaban secretos sobre el pasado y el futuro, y que aquel que lograra desentrañar sus misterios, podría obtener respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Decididos a descubrir el origen de este río tan peculiar, Freya y Blue emprendieron su aventura. Mientras avanzaban, el paisaje cambiaba, volviéndose cada vez más extraño y lleno de elementos anacrónicos, árboles cuyos frutos eran relojes, aves que cantaban en idiomas olvidados y flores que brillaban con luz propia. Cada paso los acercaba a lo que intuían era una realidad distinta, un lugar donde el tiempo no seguía las reglas que ellos conocían. Freya, con su característica intrepidez, alentó a Blue a no detenerse, aunque el pequeño zorro comenzaba a sentir inquietud. Finalmente llegaron a la fuente del río. Era un manantial cristalino que brotaba de una roca pulsante, como un corazón hecho de piedra. Desde su interior, el agua ascendía mágicamente, desafiando la gravedad y el sentido común. Esta es la fuente del tiempo, Blue, susurró Freya, asombrada. Cada gota de este manantial contiene la esencia de momentos ya vividos y por vivir. Freya, en su deseo de aprender más, decidió sumergir un poco de su patita en el manantial. Al hacerlo, fue inundada por una serie de visiones, recuerdos propios, escenas de un futuro desconocido, historias de otros seres que también habían buscado el sentido del flujo del tiempo. Blue, al verla en tal estado, la llamó suavemente. Freya, ten cuidado, susurró preocupado pero con un tinte de admiración. Al retirarse del manantial, Freya tenía un nuevo brillo en sus ojos. He visto tantas cosas, Blue. Esta fuente es un regalo y una responsabilidad, reflexionó. No podemos cambiar el pasado, pero siempre tenemos el poder de escribir nuestro propio futuro. Con renovada determinación, los dos amigos emprendieron el camino de regreso, dejando atrás el misterioso río. Se llevaron consigo un conocimiento que trascendía el tiempo mismo.
Desde entonces Freya y Blue continuaron sus aventuras, más conscientes que nunca de la importancia de cada momento. El río que fluye hacia arriba se convirtió en uno de sus más preciados recuerdos, una experiencia que cambió sus percepciones para siempre y que, con frecuencia, compartían con aquellos que encontraban en su camino. En una vasta y desértica llanura donde el viento susurraba canciones olvidadas, Freya la galga se detenía un instante para observar la extraña anomalía que había descubierto. Desde aquella mañana, se había percatado de que su sombra no la seguía como solía hacerlo. En su lugar, una nueva figura oscura la acompañaba, una sombra que no le pertenecía. Intrigada, Freya, con su cola moviéndose en un lento vaivén, decidió investigar el fenómeno. ¿Por qué no me sigue mi propia sombra?, se preguntaba mientras daba vueltas alrededor. Observando el terreno árido y polvoriento, no muy lejos de allí, Blue, su fiel amigo, el conejo aventurero, brincaba en su dirección. «Freya, ¿qué haces?», le preguntó Blue con ojos brillantes llenos de curiosidad. «Mira, Blue, mi sombra. No sé qué sucede, pero parece que algo invisible me acompaña», explicó Freya mientras señalaba la sombra que se deslizaba junto a la suya, sin origen aparente. Blue, aún escéptico, se acercó para observar más de cerca. «Puede ser una ilusión óptica», sugirió mientras rascaba una oreja con su pata. Pero a medida que Blue examinaba más detenidamente, una inquietante sensación se hizo más palpable. La sombra que no le pertenecía comenzaba a moverse por su cuenta. Deslizándose con suavidad por el suelo seco y sin dejar rastro de origen, tranquila pero misteriosa, la sombra parecía tener una vida propia, como si ocultara secretos ancestrales de la tierra. Freya y Blue decidieron seguirla. «Quizás encontremos algo mágico», dijo Blue con entusiasmo, siempre dispuesto a emprender una nueva aventura. Mientras caminaban, la sombra serpenteaba delante de ellos, guiándolos hacia un destino desconocido. La llanura desierta parecía interminable, pero sus corazones se llenaban de emoción ante lo que podría ser un descubrimiento extraordinario. Al final del día, cuando el sol empezó a retirarse hacia el horizonte, Freya y Blue llegaron a un lugar diferente. Era una pequeña colina verde en medio de la desolación, un oasis oculto que brillaba con tonos vibrantes de vida. Allí, en el corazón de esa colina, la sombra desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Freya y Blue se quedaron parados, maravillados ante el espectáculo. Este pequeño paraíso tenía un aire sobrenatural, como si estuviera protegido por antiguas fuerzas que se manifestaron a través de la sombra. «Parece que la sombra nos trajo a este lugar», susurró Blue, mirando a su amiga con sorpresa. «Sí, quizás siempre fue parte de mí, pero nunca supe verlo», reflexionó Freya, mientras daba un paso hacia ese refugio verde. Sintiendo que sus propias sombras eran ahora más comprensibles, aunque sus sombras eran simples presencias, Freya y Blue entendieron que la aventura siempre los llevaría a descubrir misterios incomprensibles. Juntos podrían enfrentarlas sin temores. En esa llanura desierta, habían encontrado algo increíblemente valioso, la certeza de seguir buscando, contra viento y marea, los enigmas de la vida. Así, regresaron sonrientes al hogar, con una pequeña parte de magia y misterio en sus corazones. En un rincón oculto del vasto océano, donde las olas rugen con la fuerza de un imperio olvidado, se alza majestuosa una isla tan misteriosa como inalcanzable. Freya, una galga de espíritu intrépido y velocidad imparable, ha escuchado leyendas de esta isla que flota sobre nubes de fuego toda su vida. Junto a su inseparable amigo, Flicky, un loro parlante de plumaje resplandeciente y humor chispeante, decide embarcarse en una aventura sin igual para descubrir el secreto que yace en el verde corazón de este mundo prohibido. Al despuntar el alba con los vientos del este a favor, Freya y Flicky parten en su bote. Surcando las aguas con la destreza que solo años de aventuras pueden concederles, la brisa marina acaricia el suave pelaje de Freya mientras Flicky, montado sobre el borde del bote, entona una canción marinera que alegraría a cualquier viajero perdido. Tras días de navegar entre tormentas y cielos despejados, una sombra en el horizonte toma forma. Allí está, la isla imposible, suspendida sobre gases ardientes que bailan como las llamas de un dragón bajo la superficie del agua. La llegada a tierra firme es una hazaña en sí misma,
pues las corrientes de vapor amenazan con dispersar al pequeño bote como una hoja al viento, pero la destreza y el trabajo en equipo de los intrépidos amigos no pasa desapercibida. Una vez en la isla, Freya y Flicky no tardan en notar que no son los únicos visitantes. La selva está viva de una manera que nunca antes habían presenciado. Árboles que superan el tamaño de cualquier estructura artificial, animales de colores imposibles y sonidos que suenan como una conversación entre dioses. Sin embargo, es un ruido distinto lo que capta la atención de los exploradores. Un susurro metálico que no pertenece a la naturaleza. Guiados por la intuición, siguen el sonido hasta toparse con un campamento escondido. Oculto entre la naturaleza, un grupo de científicos busca respuestas frente a una máquina cuya función es un misterio. Freya, siempre alerta, contempla cómo estos humanos se esfuerzan por desentrañar las claves de la isla. Flicky, con su capacidad de hablar, se presenta y cuenta su presencia. Los científicos, atónitos pero maravillados ante estos visitantes peculiares, revelan su misión: descubrir la fuente de energía natural que mantiene a la isla flotante. La sorpresa es igual de grande para Freya y Flicky cuando los científicos les muestran el corazón de la isla, un cráter ancestral que escupe energía pura. Su calor es el que permite la flotación sobre las nubes de fuego. La tarea es doblemente peligrosa y fascinante, pero para Freya y Flicky, representa una oportunidad para proteger este pequeño paraíso.